Bueno, vamos a explicar lo que son las funciones matemáticas de Excel y cómo se utilizan. Bien, yo aquí he hecho una selección de las funciones matemáticas de Excel que considero, pues, no es que sean más importantes, pero sí más fáciles de entender o que sí para un alumno de grado medio, pues de ciclo formativo de grado medio de informática, pues requiere conocer, ¿no? O que están a su alcance para entender. Hay otras funciones matemáticas más avanzadas, pero esas no las vamos a ver. Simplemente vamos a centrarnos en estas. Bueno, son 23 funciones y lo que vamos a hacer es que las vamos a ir probando directamente sobre Excel para ver cómo funcionan. Vale, la primera de las funciones que están ordenadas alfabéticamente es ABS. La función ABS, lo voy a escribir aquí, la función ABS sirve para proporcionar el valor absoluto de un número. Bien, el valor absoluto de un número ya debemos saber que es ese número en positivo, ¿vale? O sin signo, en este caso, sin signo significa pues, que tenemos que poner el valor absoluto. Por ejemplo, si yo aquí pongo el número 5 y aquí quiero saber el valor absoluto, pues pongo igual a b s, lo puedo escribir, o bien lo puedo seleccionar para poner una función. Siempre todas las funciones, igual que las fórmulas, deben empezar por el símbolo igual. Lo puedo escribir así directamente, o lo que puedo hacer es que aquí en la barra de funciones, ¿vale? Aquí está el botoncito este que pone fx. Desde aquí podremos acceder a lo que son todas las funciones de Excel. Entonces, aquí en esta lista desplegable tenemos todas las categorías de funciones que existen en Excel. Entonces podemos marcar matemáticas y trigonométricas, y dentro de matemáticas y trigonométricas aquí tenemos esta primera función, ABS. Cada vez que tenemos seleccionada una de las funciones de esta lista, aquí en la parte de abajo nos explica brevemente para qué sirve esa función, ¿no? Bueno, pues entonces esta función es muy fácil, es muy sencilla, porque, como hemos dicho, devuelve el valor absoluto de un número. Y esta función solamente hay que pasarle entre los paréntesis un parámetro nada más, o un argumento, que es un número, ¿vale? Entonces la selecciono, le doy a aceptar y ahí ya me escribe en mayúsculas el nombre de la función junto con el símbolo igual. Ahora, el único parámetro o argumento que hay que meterle entre los paréntesis, pues se lo puedo escribir directamente aquí, por ejemplo, el número 5. Vale, le doy a aceptar y me dice que el valor absoluto del número 5 pues es 5, ya está, sin problema ninguno. Bien, lo que pasa es que yo lo que quiero hacer es que haga referencia a lo que yo ponga en esta celda, ¿vale? Como veis, aquí es un 5 y aquí también aparece un 5. Bueno, importante, aquí aparece un 5, pero eso no significa que en esta celda lo que hay es un 5, sino lo que hay en esta celda realmente, si pulso la tecla F2 del teclado, aparece lo que realmente hay en esa celda, ¿vale? Que es la función ABS y entre paréntesis un número, en este caso el 5. Bien, eso también, el contenido de la celda real, lo puedo ver aquí también en la barra de funciones, ¿vale? O sea que yo, si le doy a intro, veo que aquí aparece un número, pero lo que realmente hay en esta celda no es ese número, sino que hay una función cuyo resultado devuelve este valor que se muestra aquí en esta celda. Vale. Entonces, lo que estaba diciendo antes, voy a pulsar F2 otra vez para poder editar el contenido de la celda. Voy a sustituir este 5 por la referencia a esta celda que hay aquí. Entonces, le doy a suprimir, lo borro y puedo escribir la referencia a esta celda, que es A2, o mucho más fácil, hago clic en esta celda y en cuanto hago clic en esta celda, pues ahí directamente me aparece la referencia a esta celda. Es una referencia absoluta, perdón, relativa,
que es la celda A2. Bien, el resultado es el mismo que antes, pero ahora la ventaja es que si yo aquí en esta celda cambio el número, por ejemplo pongo un 68, ¿vale? Pues ahí se devuelve el valor absoluto del número que yo he escrito aquí, en este caso es un 68. Bien, le voy a cambiar esto por un número negativo, menos 94, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora ya he puesto aquí un número negativo y aquí en la función de valor absoluto, pues devuelve lo que es el valor absoluto del número menos 94, que es el número menos 94 sin el signo menos, ¿vale? Con lo cual me queda el número 94 en positivo. Esta es una función muy fácil de utilizar. Bien, bueno, esta función, pues nosotros la hemos utilizado o bien poniendo un número directamente dentro, o bien poniendo una referencia a una celda. Pero también se puede utilizar metiendo en su interior una fórmula que proporcione un número, cuyo resultado sea un número, o otra función que devuelva un número y a ese número que devuelva esa función, pues se le aplicará lo que es el valor absoluto. Eso es lo que se llama anidar funciones, es decir, meter funciones dentro de otras. Por ejemplo, voy a poner menos 8 por 4, ¿vale? Yo pongo 8 por 4 son 32, pero como es menos, pues serían menos 32, pero al aplicarle el valor absoluto serían 32. Le doy a intro y efectivamente eso es lo que sale ahí. Si yo en esta voy a darle a deshacer, control Z, si ahora voy a poner eso mismo aquí en esta celda de aquí, voy a poner igual a menos 8 por 4. Son menos 32 y aquí se aplica el valor absoluto y efectivamente me devuelve un 32. Entonces, como ya he dicho, dentro de las funciones podemos poner valores fijos, podemos poner referencias a celdas donde aparezca un valor o incluso una función o una fórmula de Excel. Incluso aquí dentro también del propio argumento de la función también podemos meter directamente otra función o otra fórmula o mezclar varias fórmulas para hacer alguna operación matemática y que aquí se devuelva un número, ¿vale? Esto es aplicable a todas las funciones o a casi todas las funciones de Excel. Bueno, vamos a pasar a la siguiente función que vamos a estudiar. Bueno, aquí a esta hoja la voy a llamar ABS, para cambiar el nombre a una hoja, pues le damos con el botón derecho del ratón y le damos cambiar nombre sobre el nombre de la hoja, voy a poner ABS. Bien, le doy a intro, ahora me voy a crear otra nueva hoja y esta nueva hoja va a ser para la siguiente función. Bueno, la función aleatorio. Esta función es muy importante en Excel. Bien, le vamos a dar a cambiar nombre. Lo primero voy a ponerle aleatorio, ¿vale? Entonces, la función aleatorio, la palabra aleatorio ya os debe sonar de cuando habéis estudiado matemáticas. Aleatorio significa algo que sucede al azar, ¿no? En este caso, un número aleatorio, ¿qué es un número aleatorio? Pues un número aleatorio es un número al azar, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces la función aleatorio devuelve un número aleatorio, número real aleatorio, entre 0 y 1. Bien, podremos decir, bueno, números entre 0 y 1 no hay ninguno, ¿no? Bueno, números enteros no, pero números reales sí, 0,1, 0,2, 0,3 y utilizando tantos decimales como queramos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos números hay entre 0 y 1? Números reales, pues hay infinitos. Bien, entonces si yo utilizo aquí la función aleatorio, la voy a utilizar, o bien la puedo escribir directamente aquí, poniendo primero el símbolo igual y luego poniendo aleatorio, ¿vale? Y muy importante hay que poner llave, o sea, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. La función aleatorio no lleva parámetros o argumentos entre sus paréntesis, pero hay que poner los paréntesis, aunque no lleve nada. Entonces, si yo le doy a intro, ahí se me genera un número aleatorio, al azar.
Bien, eso lo puedo escribir así o lo puedo escribir de esta manera, dándole aquí a insertar función, selecciono las funciones matemáticas y trigonométricas, que es donde ya estoy colocado, y aquí me he saltado unas cuantas, ¿vale? Hasta llegar a aleatorio. Aceptar. Bien. Y me dice argumentos de función, devuelve el número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Menor exclusivo que 1. Esto significa que el 1 nunca llega a aparecer. Esta función no tiene argumentos. Vale. Aceptar. Bueno, pues vemos que ahora se ha generado aquí otra función aleatoria, o sea, otro número aleatorio con 8 dígitos, o sea, con 8 decimales, ¿vale? Y si nos hemos dado cuenta, el número aleatorio que estaba arriba ha cambiado también. Eso significa que cada vez que yo ejecuto la función aleatorio en cualquiera de las celdas de una hoja, allí donde estén escrita o de donde se esté utilizando la función aleatorio, su valor va a ser modificado cada vez, como estamos viendo ahora mismo, cada vez que yo pincho y arrastro del controlador de relleno todas las celdas donde está puesta la función aleatorio, se recalcula automáticamente, generando nuevos números aleatorios. ¿Vale? Bueno, pues como hemos visto, esta función aleatorio devuelve números números reales entre 0 y 1. Bien, si yo necesitara generar, por ejemplo, un número aleatorio entre 0 y 10, pues claro, alguno pensará, bueno, yo no puedo hacer eso, porque números aleatorios entre 0 y 10 no puedo con la función aleatorio, porque la función aleatorio me devuelve solamente los números del 0 al 1. Vale, pero eso sí se puede hacer. Si pensamos un poquito, el valor máximo que yo quiero sacar es un 10 de forma aleatoria. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Igual, pongo la función aleatorio, ¿vale? Fijaros, en cuanto empiezo a escribir ale, me sale aquí las dos funciones de Excel que empiezan por la palabra ale, que son aleatorio, aleatorio.entre, pues selecciono aleatorio y ahora, a ver un momento, aleatorio, y ahora cierro el paréntesis y ahora lo multiplico por el número máximo que yo quiero alcanzar, que es un 10. ¿Vale? Entonces, de esta manera, ahora ya no me sale 0,8666, sino como lo he multiplicado por 10, ahora el valor máximo que va a alcanzarse con esta función, aleatorio por 10, pues como mucho es 9,999999. Como nunca llega la función aleatoria a devolver un 1, pues nunca este valor será un 10. ¿Vale? Entonces, ya los números que yo saque aquí en esta celda estarán entre 0 y 10, nunca llegarán al 10. Alguna vez pueden llegar al 0, pero nunca llegarán al 10. ¿Que quiero generar números aleatorios, números reales aleatorios, por ejemplo, entre 0 y 500? Pues hago lo mismo, pongo igual aleatorio, a ver, un momento, aleatorio, abro paréntesis, o sea, cierro paréntesis, el cual sería el máximo que he dicho, 500. Pues ahí pongo 500. Y el número generado será un número entre 0 y 500. ¿Vale? Claro, aquí estamos hablando de números aleatorios entre 0 y un número máximo, pero ¿y si ahora digo, quiero generar números aleatorios entre 100 y 200? Claro, ya el número mínimo ya no es 100, o sea, ya no es 0, sino que ahora es 100. Pues si pensamos un poquito, esto es bastante fácil de hacer. Lo que tenemos que hacer es poner primero el número más bajo que queremos sacar, que es un 100, y luego generamos un número aleatorio entre 100 y 200. Es decir, 100 más otros 100. Entonces eso por aleatorio, abro y cierro paréntesis, por 100. Esta parte de aquí me va a devolver como mucho un 99,9. S más 100, pues ya serían 199,9. Con lo cual, el número generado
Vale, bien, aquí hay un error porque aquí no tenía que haber puesto por 100, sino más 100, eso es. Vale, entonces ahora los números aleatorios que yo genero con esta fórmula son números que están entre 100 y 200. El más pequeño será el 100 y el más grande será el 199,99. Bien, bueno, pues con la función aleatorio se pueden generar muchas, o sea, se puede utilizar para muchas cosas en Excel, sobre todo cuando intentamos generar datos de forma aleatoria, datos numéricos. Bien, pasamos a la siguiente función. La siguiente función es muy parecida a esta, pero ahora es aleatorio.entre. Aleatorio.entre. Bueno, voy a escribirlo aquí. Aleator.entre. Esta función genera números enteros, ¿vale? Enteros, los enteros no tienen parte decimal. Entre un valor mínimo y un valor máximo. Bueno, pues lo que hemos hecho antes, lo último que hemos hecho ha sido generar números entre 100 y 200, ¿vale? Pues vamos a intentar hacerlo aquí. Bien, la función aleatorio.entre se utiliza, es muy fácil de hacer, la buscamos aquí, ahí está aleatorio.entre, aceptar, y hay que ponerle dos valores, un valor inferior y un valor superior. Por ejemplo, valor inferior 100, valor superior 200. Vale, pues ahí me sale el número 169. Pero como vemos, este valor no tiene números decimales. ¿Vale? Utilizando la función aleatorio sí saldrían números decimales. Entonces, pues así se utilizaría la función aleatorio.entre, ¿vale? Y igual que pasa con la función aleatorio, pues cada vez que yo voy utilizando la función aleatorio.entre en otras celdas, pues los valores se recalculan, se vuelven a calcular valores aleatorios. Y como digo, son números enteros, no son números reales. ¿Qué podría hacer para que me salieran también números decimales? Pues puedo hacer un pequeño truco, que es simplemente a la función aleatorio.entre le sumo la función aleatorio. Entonces, aquí simplemente pongo más aleatorio, abro y cierro paréntesis. La función aleatorio, recordamos que no llevaba nada dentro de los paréntesis. Si le doy a intro, se me genera el 197, me lo está generando la función aleatorio.entre, y el 0,25351 me lo está generando la función aleatorio. ¿Vale? De esta manera tan fácil puedo generar números entre un valor y otro valor, y además que tengan números decimales. ¿Vale? Lo puedo hacer así, o lo puedo hacer como hemos visto antes con la función aleatorio. De acuerdo. Bueno, esta función también, estos valores que yo le he puesto aquí directamente, pues pueden ser valores que estén en alguna otra celda. Entonces lo que tengo que hacer aquí es poner la dirección o la referencia a esa celda, y lo mismo aquí con este otro valor. Puede ser un valor fijo, pero puede ser también un valor referente al valor que haya dentro de una celda. ¿De acuerdo? O incluso aquí dentro puedo meter una función o una fórmula que genere un número entero, ¿vale? Y aquí exactamente lo mismo. Vale. Vamos con la siguiente función. La función siguiente es cociente. Bueno, cambiar nombre. Cociente. Bueno, pues por el nombre sabemos que la palabra cociente está relacionada con las divisiones. Pues, pues cociente, ¿qué puede hacer la función cociente? Pues es muy intuitivo, ¿no? Muy fácil. Pues devuelve el cociente entero, importante, entero, de una división. Es decir,
que si yo hago una división entre dos números y el cociente debería salir con decimales, pues no devuelve los decimales, sino solamente devuelve la parte entera. Por ejemplo, si yo pongo igual 5 dividido entre 2, 5 dividido entre 2 es 2,5, pero ahora si lo utilizo con la función cociente, pongo el numerador sería 5, punto y coma, importante, los parámetros o argumentos dentro de las funciones se separan por punto y coma, y pongo un 2, pues vemos que la función cociente me devuelve un 2. ¿Dónde está ese 0,5 que sobra? Pues se ha perdido, ¿vale? Se ha perdido y no se puede recuperar. Entonces la función cociente devuelve el cociente entero o la parte entera del cociente de una división, ¿vale? Es una función que tampoco tiene mucho, es simplemente así, hace esto y ya está esta función. Vale, vamos con la siguiente. La siguiente se llama entero. Bueno, pues la función entero devuelve la parte entera de un número. Bueno, pues es muy fácil de entender, ¿no? Yo tengo un número, voy a generar aquí un número aleatorio, voy a poner igual aleatorio y lo voy a multiplicar por 600, por ejemplo, ¿vale? Para que me devuelva un número aleatorio entre 0 y 600. Y si yo quiero extraer el número entero o la parte entera de ese número, pues lo puedo hacer así, de esta manera. Pongo igual, entero, abro paréntesis y ahora en vez de escribir este número, pues directamente pongo la referencia a esa celda, cierro paréntesis y fijaros, ahora ha cambiado, ¿eh? Ahora ha cambiado, antes ponía 190 y pico y ahora pone 113. Bueno, pues entonces aquí pone 113,84 y aquí, como he utilizado la función entero, pues me devuelve la parte entera de este número. ¿De acuerdo? Bien, aquí podía haber puesto un número fijo. He puesto una referencia a una celda. Y además, en esa celda resulta que estoy generando otra función, ¿vale? Esto mismo que he hecho aquí es como si lo hubiera hecho de esta manera. Igual, entero, abro paréntesis, aleatorio, paréntesis, paréntesis, hay que ponerlo los dos paréntesis, punto, o sea, por 600. Y cierro paréntesis. Muy importante, fijaros que aquí he puesto 4 paréntesis, 2 abiertos y 2 cerrados. Es muy importante que los paréntesis estén balanceados. Eso significa que debe haber el mismo número de paréntesis abiertos que de paréntesis cerrados, como podéis ver aquí. Si aquí me faltara algún paréntesis, entonces la función me daría un error y Excel me lo diría. Me diría que algo me falta ahí en esa función y no funcionaría bien. Bien, entonces esto mismo le voy a dar a intro y me genera un número aleatorio, 222, ¿vale? ¿Esto qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho Excel aquí? Pues Excel lo primero que hace es que realiza las funciones internas, las funciones anidadas. Y esta función anidada devuelve un número aleatorio y lo multiplica por 600 y ahora ese valor se lo devuelve a la función que está por encima. ¿Cuál es la función que está por encima? Pues la función entero, ¿vale? Entonces la función entero extrae de ese numerito real, extrae lo que es la parte entera y nos la muestra, ¿vale? 512. Ahí está. Entonces, el anidamiento de funciones unas dentro de otras es algo muy interesante en Excel, aunque algunas veces puede llegar a ser un poquito complicado de entender, meter unas funciones dentro de otras. Con lo cual debemos saber o tener bastante claro las funciones que metamos dentro, qué valores son los que devuelven. Eso es muy importante. Bien, vamos con la siguiente función, la función fact. Bueno, la función fact se refiere a la función, a la operación factorial.
Devuelve el factorial de un número. Bien, ¿qué es eso del factorial? Pues eso lo debisteis estudiar en los cursos anteriores, en la ESO, y es una cosa, pues no es complicado, ¿sabes? Para representar el factorial suele ser sobre los números, solamente de números enteros. Por ejemplo, el factorial de 4 en matemáticas, si lo escribimos en un papel, se escribe así: 4 y el símbolo de admiración, ¿vale? Eso escrito en papel se escribe así el factorial. ¿Qué es el factorial de 4? Pues el factorial de 4 es multiplicar el 4, multiplicarlo por el 3, por el 2 y por el 1, ¿vale? Entonces sería 4 por 3 por 2 por 1. Le doy a intro y me sale que 4 por 3 por 2 por 1 son 24. Ese es el factorial de un número, ¿vale? Lo voy a poner aquí en la celda de al lado para que se compruebe que es así. Entonces voy a utilizar la función fact. Le doy ahí, busco la función fact, aquí está, le damos a aceptar y ahora voy a poner un 4, ¿vale? Fijaros, en cuanto yo escribo el 4, aquí debajo me aparece la previsualización del resultado de esa función, ¿vale? Y me dice que es 24, igual que me sale aquí. Le doy a aceptar y efectivamente, 24. Bien, la puedo modificar, si le doy a F2, estando en esta celda, pues puedo sustituir este 4 de aquí por lo que yo ponga aquí, ¿vale? En este caso me va a dar un problema la admiración, ahora lo cambio, ¿vale? Bien, me da esto, ¿no? Me sale valor. Bien, este es uno de los errores típicos de Excel, ¿eh? Hay varios errores en Excel, pues este es uno de ellos. ¿Por qué me sale este error, este error de Excel? Porque estoy intentando utilizar la función fact. Aquí debería meterle un número o una celda donde se generara un número entero, pero en este caso esto que hay aquí no es un número entero, sino que es una cadena de caracteres, eso es un texto. Entonces, por eso me da el error. Quien me está generando el error es la función fact. Vale, si yo ahora cambio este 4 asterisco, perdón, admiración por un 4 simplemente, le doy a intro, ahora ya aquí no me sale el error ese que me salía antes, sino que directamente me sale el factorial del número 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues igual que aquí, he puesto antes un valor fijo y me lo ha realizado correctamente, he puesto la referencia a una celda y me lo ha realizado correctamente, pues aquí dentro de fact puedo meter funciones o fórmulas que devuelvan un número entero y sobre ese número entero se aplicará lo que es el factorial, ¿vale? Voy a hacer el factorial de todos los números hasta el 10, por ejemplo, entonces voy a borrar estas celdas de aquí, voy a poner 1, 2 y ahora utilizando el controlador de relleno, pues voy a rellenar, por ejemplo, hasta el 9. Vale. Y aquí voy a poner el factorial de cada número, entonces esto es muy fácil, pongo igual, fact, abro paréntesis, señalo esta celda y el factorial de 1 es muy fácil porque es 1 por 1, pues, o sea, es 1 por nada más, pues entonces es un 1, ¿no? Si ahora pincho y arrastro esta fórmula para abajo, pues veo que el factorial de 2 es 2, efectivamente, 2 por 1 es 2. El factorial de 3 es 6, ¿no? Sería 3 por 2 son 6, por 1, 6. El factorial de 4, 24, el factorial de 5, 120, el factorial de 6, 720, el factorial de 7, 5040, etcétera, ¿no? Si ya utilizamos un número alto, a ver, por ejemplo, el 80, pues fijaros, ya el número resultante pues es un número enorme, ¿no? Tiene 118 dígitos. Con lo cual, pues se suelen utilizar factoriales, pero con números bajitos, ¿vale? Bueno, pues ese sería el factorial, la función fact en Excel. Vamos con la siguiente función, la función grados. Bueno, a ver. Grados. Devuelve los grados o convierte radianes en grados. Bien, voy a cambiarle aquí el nombre a esta fórmula.
o sea, a la hoja. Darle esto un poquito más de... Bien, para esto hay que saber lo que son los radianes. Bien, a nosotros desde pequeños, cuando nos enseñan lo que son los ángulos, nos dicen que los ángulos se miden en grados, ¿vale? Pero los grados que nosotros utilizamos, los que normalmente nos suelen utilizar, son grados sexagesimales, ¿vale? Los grados sexagesimales van desde 0 hasta 360 grados, que sería una vuelta, un círculo completo, y ese círculo completo se divide en 4 partes, ¿vale? Cada parte son 90 grados, o 4 cuadrantes. Entonces, existen otras formas de medir los grados, por ejemplo, en ingeniería o en matemáticas avanzadas, pues se utilizan lo que son los radianes. Los radianes simplemente hacen que hay una equivalencia, 360 grados son igual a 2 por pi radianes. ¿Vale? Entonces, 360 grados sexagesimales son a 2 por pi radianes. Vale, he puesto pi porque aquí el número pi, la letra pi no la voy a poner, pero bueno, lo entendemos, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que me convierte un número dado en radianes, me devuelve ese número a lo que son grados sexagesimales. Por ejemplo, si yo pongo aquí, voy a probarlo, voy a poner 2 por 3,1416, ¿vale? Ese es el número pi con 4 decimales aproximado. A ver un momento, tengo que poner el igual primero. Bien, me sale que 2 por pi son 6,2832. Pues si ahora eso lo pongo aquí, la función grados, abro paréntesis y dentro indico esta celda de aquí, pues, y lo cierro, pues me dice que esos son 360 grados sexagesimales, ¿vale? Me sale el 842 este, pues porque no he seguido poniendo más decimales en el número pi, ¿vale? Pero vamos, son 360. Entonces, pues esto simplemente lo que hace es que me calcula me convierte los radianes que yo le pueda especificar en grados. Ya está, simplemente así de esa manera. Bueno, vamos con la siguiente función, la función log. Bien, la función log se refiere al logaritmo. Devuelve el logaritmo de un número en una base determinada. Bueno, la operación logaritmo, o la función, bueno, sí, la operación logaritmo la debéis haber estudiado en cursos anteriores, en matemáticas. La operación logaritmo es la inversa a la función de exponenciación o de potencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que vosotros habéis estudiado desde muy pequeños lo que son por ejemplo, 2 elevado, 2, por cierto, el elevado se utiliza con este simbolito, ¿vale? Este se llama acento circunflejo y, por ejemplo, a 3, ¿vale? 2 elevado a 3. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? Pues es 2 por 2 por 2, ¿no? Multiplicar el 2 3 veces por sí mismo, que son 8. Vale. Bueno, pues entonces el logaritmo, en lo que se trata el logaritmo es en que a ti te dan un número, te dicen, a ver, el número 8, y te dan otro número, ¿no? Te dan lo que es la base del exponente. Entonces te dicen, a ver, ¿a qué número tienes que elevar el 2 para que el resultado sea un 8? Entonces tú tienes que calcular cuál es el exponente. Pues de eso trata la operación logaritmo, de
A partir del resultado y a partir de la base, tienes que calcular el exponente, ¿no? Entonces, si yo utilizo la función log, primero aquí me dice que tengo que poner el número. El número sería el resultado, en este caso el 8. Y después, punto y coma, muy importante, la base. ¿Cuál es la base? El 2. Cierro paréntesis, no se tiene que olvidar el paréntesis de cerrar. Y me dice que el logaritmo de 8 en base 2 es 3. Es decir, que yo tengo que elevar el número 2, lo tengo que elevar a 3 para que el resultado sea un 8. Así de fácil y así de sencillo. ¿Vale? Entonces, la función log permite especificar tanto el número final, el número que estamos, o sea, el resultado que debe dar, y la base, y me devuelve el exponente. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente función. La función siguiente es log10. Bueno, la siguiente función sería también un logaritmo, pero en este caso logaritmo en base 10. En este caso no podemos modificar la base, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, para el número 10.000, pues, ¿a qué número tenemos que elevar el 10 para que nos dé un 10.000? Pues, evidentemente, a 4, ¿vale? Entonces, la función logaritmo se utilizaría así, de esta manera. Podemos meter entre los paréntesis directamente el número 10.000 o utilizar una referencia a la celda donde esté puesto el número del cual queremos extraer o hacer el logaritmo, ¿vale? O incluso aquí dentro, en vez de utilizar una referencia directamente a la celda, pues podemos poner pues, dentro una función o una fórmula que me devuelva el número y de ese número pues obtener el logaritmo en base 10, ¿vale? A ver si modifico, por ejemplo, voy a poner otro número que no termine en 0 ni tenga ceros, ¿vale? Bueno, pues también me saca los logaritmos, ¿vale? Me dice que el número 10 lo debo para sacar el 24.566 lo debo elevar a 4,39. O sea, no solamente vale para los números que tienen todos ceros y un 1, sino que también vale para el resto de números. Bien, enteros. Bueno, pues vamos con la siguiente función, que es la función MCD, que por el nombre ya debe sonar máximo común divisor, ¿no? Calcula el máximo común divisor. Bien, cuando tenemos que calcular el máximo común divisor en papel, pues tenemos que andar descomponiendo los números en los factores primos de cada número y luego tenemos que coger los repetidos, no repetidos, tal. Bueno, pues esto lo hace de una forma mucho más fácil, ¿vale? Por ejemplo, bueno, voy a hacerlo de la primera forma. Bien, voy a buscar aquí la función MCD. Ahí está, ¿vale? Aceptar. Y aquí puedo ir poniendo yo todos los números que yo quiera, de casilla en casilla. Por ejemplo, el número 80, el número 20, el número 100. Fijaros que a medida que yo voy escribiendo datos en la última celda, pues se van añadiendo celdas nuevas, ¿vale? Y por ejemplo el 40, ¿vale? Ya está, simplemente. Bueno, yo le he puesto aquí los números fijos, 80, 20, 100 y 40. Y aquí debajo él me está calculando en tiempo real de todos estos números que llevo metidos hasta ahora, el máximo común divisor es el propio 20, ¿vale? Le doy a aceptar y efectivamente ahí me sale el número 20. Esto lo puedo hacer también pues poniendo varias celdas, por ejemplo, voy a poner a 80, 40, 100 y 20, por ejemplo. Vale. Y yo aquí debajo voy a utilizar la función mcd y ahora voy marcando los números. Este
punto y coma, este, punto y coma, ¿vale? En vez de poner los números directamente, estoy poniendo las referencias a las celdas. El último ya no tengo que poner un punto y coma, sino que el último ya tengo que poner para cerrar un paréntesis. Bien, le damos a intro y ahí me sale que de estos números que yo tengo aquí, el máximo común divisor es el 20. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente función. Si hemos visto el máximo común divisor, pues ahora el mínimo común múltiplo. Cambiar nombre. MCM. Calcula el mínimo común múltiplo de varios números. Vale. Pues esto, cuando lo teníamos que hacer en papel, pues tenemos que colocar la calculadora, o sea, primero hacer la división en factores primos, ¿no? de cada uno de los números y luego coger tal, tal. Pues bueno, esto es mucho más fácil, ¿no? Voy a poner aquí, por ejemplo, el número 3, el 5, el 6 y el 8, ¿vale? Por ejemplo. Y ahora de esos números voy a calcular el mínimo común múltiplo. Vale. Pues ahora voy a poner aquí esta celda, punto y coma, esta celda, punto y coma, esta celda y esta celda. Y cierro. ¿Vale? Pues me dice que el mínimo común múltiplo para esos números que hay ahí es el número 120. Pues perfecto. Esto me ayuda a ahorrar mucho tiempo y muchos cálculos. Vale, vamos con la siguiente función, la función número romano. Vale, la función número romano, pues los números romanos, cuando éramos pequeños, pues la tuvimos que estudiar en la escuela. Y ya sabemos que los romanos utilizaban unos números, unos palitos, la V, la X, la M, la C, la D, etc. Entonces, el número romano, esta función devuelve el número romano o convierte un número arábigo, ¿vale? Los números que utilizamos nosotros actualmente, a día de hoy, son los números arábigos en números romanos. Bien. Bueno, pues esto es muy fácil de ver. Voy a poner aquí unos cuantos números, el 1, el 2, el 3, voy a ponerlos todos. Voy a tirar para abajo así de forma rápida. ¿Vale? Podemos pensar que con los números romanos podemos representar todos los números que queramos, pero no. En Excel tiene limitaciones, ¿vale? El número más grande que se puede representar en Excel, vamos a ver que es el número 4000, creo recordar. Vale, estoy bajando para abajo, creando números nuevos. Tardo un poquito. Vale, estoy llegando al 4000. Vale, voy a parar aquí mismo. Bien, voy arriba del todo y ahora voy a poner igual número romano y lo que haya en esta celda. Vale, pues el número romano equivalente al 1 pues es un palito, ¿vale? Si pincho y arrastro para abajo, pues el 2 son 2 palitos, 3 palitos, el 4 un palito y una V, el 5 pues una V, el 6 VI, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Si tiro para abajo, voy a seguir tirando para abajo. Bueno, ya estoy llegando al... Bien, vemos aquí, por ejemplo, que ya los números mayores del 4000 ya me pone un error, ¿no? Me pone un error porque el número máximo que yo puedo escribir
en números romanos es el 3999. Después ya no se pueden escribir números romanos. Bueno, en papel sí, porque en papel poniendo una rayita encima de los números, eso lo multiplica por 1000 y podemos poner números mayores. Pero en Excel el número mayor que podemos escribir es el 3999. Bien. Bueno, pues así de esta forma tan sencilla y tan fácil podemos ver los números romanos, cómo se escriben, o sea, cómo se escriben los números romanos a partir de los números arábicos. Bueno, hay una cosa. Hay algunos de los números romanos que se pueden escribir de dos maneras diferentes. Sobre todo los que están entre los que terminan en 45, 46, 47, 48 y 49 y los que terminan en 95, 96, 97, 98 y 99. Esto lo vamos a probar aquí de esta manera. Esta celda que pone 1045, 1046, 47, 48, 49, voy a probar aquí a ponerla de otra manera. Voy a poner número.romano. Abro paréntesis. Señalo cuál es el número que quiero convertir a número romano. Este de aquí. Bien. Y pongo punto y coma. Ahora me salen aquí varias formas de poder ponerlo. 0 clásico, 1 más conciso, 2 más conciso, 3 más conciso, 4 simplificado. Bien, si pongo un 0, me sale el mismo número que me ha salido antes, ¿no? En la forma clásica de poner el número romano. Pero ahora, si yo en vez de un 0 cambio y lo pongo por un 1, fijaros que ahora ya es diferente, ¿vale? Ahora el número 1045 me lo pone como una M, 1000 evidentemente, pero luego pone VL. VL significa que la L son 50 y la V, como es más pequeña que la L, pues hay que restarle a la L, al 50 hay que restarle 5, efectivamente. 1000 más 45 son 1045, ¿vale? Entonces, en este caso, esta forma de escribirlo es diferente, o sea, los números que terminan en 45, 46, 47, 48 y 49 se pueden escribir de esta otra forma, ¿vale? Si tiro para abajo y comparamos, pues evidentemente no son iguales las formas. Bien, vamos a probar a ver si podemos poner igual número romano, este número de aquí, y ahora, antes he puesto el 1, pues ahora el 2. Escribo un 2, paréntesis, vale, me sigue saliendo lo mismo, lo mismo. Ah, aquí ha cambiado, ¿veis? Aquí, en el 49, cambia la forma. Bien, voy a utilizar aquí ahora un 3. Número romano. Ahora, marco este numerito, punto y coma, un 3. Cierro paréntesis, ¿vale? Aquí es igual. Vale, estos parece que son iguales todos. Bien. Y ahora voy a utilizar la forma número 4. Número romano. Este número de aquí. Y ahora punto y coma 4. El último. Vale, este se mantiene igual. Bueno, en este caso se han mantenido todos iguales, ¿vale? Bueno, voy a comprobar que el 44, a ver si esto vale para el 44, que está aquí arriba, ¿vale? Y vemos que el 44, utilicemos la forma que utilicemos, siempre es igual, ¿vale? A ver, para el 43 también vemos que es la misma forma. Entonces, esto es lo que he dicho antes. Funciona con los números que terminan desde el 45 hasta el 49 y también lo voy a comprobar, voy a copiarme esta fórmula, copiar y me voy a ir a los que terminan entre 95 y 99, lo pego, arrastro para abajo, ¿vale? Y vemos que aquí, pues ya vemos que esto cambia, ¿no? Hay dos formas de representar el 95. Hay dos formas del 96, dos formas para el 97, dos formas para el 98 y tres formas para el 99. ¿Vale?
Bueno, pues esto es una curiosidad que es posible que no supierais. Bien, vamos a pasar a la siguiente función. Hay una función que se llama número arábigo o árabe, pero bueno, no la vamos a ver. Bien, la siguiente función es la función pi. La función pi, pues ya sabemos que hay un número que se llama pi, ¿vale? Pues esto, evidentemente, no hace falta ser un genio para saber que esta función está relacionada con el número pi, ¿no? Bueno, esta función no tiene argumentos, es decir, entre los paréntesis no se mete nada. Entonces, la función pi, pues si yo le doy al asistente para funciones, voy buscando aquí la función pi, le doy a aceptar y ya está. Esta función no tiene argumentos y devuelve el número pi con precisión de 15 dígitos, es decir, que me devuelve 15 decimales, ¿vale? Número 3, 14, 92, no sé cuánto está. Pues ya está, así de fácil. Esta función me puede servir para utilizarla en fórmulas para calcular, pues, por ejemplo, el área de un círculo o la longitud de un círculo, ¿vale? O en aquel lugar donde yo quiera calcular algo que requiera de la utilización del número pi para poder calcularlo. Por ejemplo, voy a poner aquí radio círculo, vale, radio círculo. Aquí voy a poner el radio de un círculo, por ejemplo, 5 centímetros, metros, lo que sea. Y ahora voy a poner aquí longitud. Longitud del círculo y el área. Bueno, la longitud sería más bien de la circunferencia, el círculo es lo que hay dentro. Bien, entonces, para calcular la longitud de una circunferencia, tenemos que saber cuál es la fórmula, ¿vale? Si no la sabemos, la buscamos, la recordamos. Para saber la longitud de un círculo sería 2 por pi por r, por el radio. Entonces sería igual 2 por pi, ¿vale? Ahora el pi, para utilizar la función pi, pues voy a poner pi, y muy importante, hay que abrir y cerrar los paréntesis, importante. Dentro de los paréntesis hemos dicho que no va nada. Y ahora por el radio. ¿Dónde está el radio? Pues el radio está en esta celda. Hago clic aquí, aquí me aparece ya la referencia a esa celda, en la celda B4, le doy a intro y me dice que un círculo o una circunferencia de un radio 5 tiene pues una longitud de 31,41, por lo que sea, ¿no? Si esto está expresado en metros, pues estos serán metros, si estos son centímetros, estos serán centímetros, eso da igual, ¿vale? Y lo mismo puedo hacer para el área. Si yo quiero calcular el área, pues para calcular el área de un círculo, recordamos que era pi por r al cuadrado. Entonces, ponemos pi, abro y cierro paréntesis, por r al cuadrado. R al cuadrado lo puedo poner de dos maneras, o bien el radio elevado al cuadrado o el radio multiplicado por el radio. Lo voy a hacer así. Sería, el radio lo tenemos aquí por el radio que lo tenemos aquí, ¿vale? Estamos utilizando dos veces la misma celda para, en este caso, calcular un cuadrado. Pues ya está, me dice que el círculo de radio 5 tiene un área de 78,53 metros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que sea. Si yo cambio aquí ahora la longitud del círculo, pongo por ejemplo 8, pues vemos que los datos de abajo, es decir, las celdas donde influye, o las celdas que dependen de esta celda propia, del radio del círculo, se modifican a su vez, ¿vale? Puedo poner números también con decimales, ¿vale? No hace falta que sean números enteros. Por ejemplo, 6,28, ¿vale? Y las funciones se ejecutan exactamente igual y se ejecutan perfectamente. Vale. Bueno, pues entonces la función pi devuelve el número pi y la podemos utilizar dentro de fórmulas o dentro de funciones como queramos. Lo que sí tenemos que acordarnos es que la función pi nos lleva parámetros dentro
y hay que ponerle el paréntesis abierto y paréntesis cerrado obligatoriamente, porque si no, no funcionará. Vale, vamos con la función potencia. La función potencia, por el nombre que tiene, pues es bastante sencillo de saber qué es lo que hace, ¿no? Pues devuelve la potencia de un número elevado a un exponente. Bien, en Excel hay dos formas de hacer una potencia. La primera forma ya la he comentado antes, que es poner igual, ponemos primero la base, por ejemplo 6, y luego el acento circunflejo, que lo tenemos en el teclado en la derecha de la P, en la tecla que está a la derecha de la P, y para sacarlo pues tenemos que mantener pulsada la tecla Shift y esa tecla, le damos una vez al espacio y ya sale ese acento circunflejo, ¿vale? Y ahora ya ponemos el exponente, por ejemplo 3, ¿vale? 6 elevado a 3 son 216, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comprobar a ver si con la función potencia también funciona esto. Igual, potencia, abro paréntesis y ahora pongo primero la base y luego el exponente. 6, para separar los argumentos dentro de una función ya sabemos que hay que poner punto y coma, como acabo de poner yo, y un 3. Vale, el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Potencia 6 y 3, pues ahí, muy bien. Entonces podemos utilizar esta fórmula, esta forma para hacer potencias o esta otra también para hacer potencias, como queramos. Bien, pero una cosa que tienen las potencias o esta función potencias es que también podemos hacer raíces cuadradas, ¿vale? Esto no todo el mundo lo sabe. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, lo que queramos. Las raíces, cuando yo estoy hablando de una raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etcétera, el exponente es un exponente que es cuyo valor es menor que 0, ¿vale? Entonces, si yo quiero representar una raíz cuadrada, pues lo tengo que hacer de esta manera. Voy a poner aquí raíz cuadrada, voy a poner raíz cúbica. Voy a poner aquí, por ejemplo, así, raíz cuarta, quinta, sexta, séptima. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues de esta manera. La raíz cuadrada se pone potencia. Ahora ponemos un número, por ejemplo, el número 4, ¿vale? Número 4. ¿Cuál es la potencia para calcular la raíz cuadrada de un número? Pues si es raíz 2 cuadrada, pues en vez de poner un 2 tenemos que poner 1 dividido entre 2. El 1 arriba y luego debajo el 2. Entonces, 1 dividido entre 2. O 0,5 podría haber puesto también, ¿vale? Entonces me dice que la raíz cuadrada de 2, de 4, perdón, es un 2, efectivamente, ¿vale? Es decir, la raíz cuadrada de 4, ¿qué número hay que multiplicar por sí mismo para que dé un 4? Pues el 2, ¿vale? Y en vez de utilizar la función raíz, que la veremos más adelante, o rquad, pues utilizamos la función potencia, ¿vale? Esto es muy útil, sobre todo para calcular la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, raíz sexta y raíz séptima de un número, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí potencia, número, por ejemplo, el 8, vale, el 8. Y voy a calcular la raíz cúbica del 8. Entonces, la raíz cúbica sería 1 dividido entre 3. Y me dice también que es el 2, es decir, porque si yo multiplico 2 por 2 por 2, son 8, ¿vale? Voy a hacer la raíz cuarta. Potencia, la raíz cuarta de un número, por ejemplo, de 8 también. ¿Qué número tenemos que multiplicar 4 veces para que me dé 8? Y para decir que es la raíz cuarta, pues sería dividido entre
o sea, elevado a un cuarto, o 0,25 también. ¿Vale? Me dice que la raíz cuarta de 8 es 1,68, tal, tal, tal. Bueno, para la raíz quinta, pues también tendríamos que... Voy a copiarme esto para acá y ahora voy a modificar lo que son los valores, ¿vale? La raíz quinta, pues este 4 lo cambio por un 5, la raíz sexta cambio este 4 por un 6 y la raíz séptima cambio este 4 por un 7, ¿vale? Y ahí tengo las raíces cuartas, quinta, sexta y séptima en este caso, del número 8. Puedo poner el número que yo quiera, ¿vale? O en vez de poner aquí directamente el número fijo, pues puedo poner este número por aquí en una celda, en cualquier celda, y se haría automáticamente el valor o la raíz de ese número que yo ponga, ¿vale? Entonces, bueno, así de esta manera podemos utilizar la función potencia para calcular raíces cúbicas, cuartas, quintas, sextas, etcétera, de cualquier número, que es algo que muchas veces puede o alguna vez podemos necesitar. Bien, la función producto. La función producto pues es bastante intuitiva porque la función producto devuelve el producto o la multiplicación de dos números. Bueno, podemos meterle dos números, o podemos meterle una celda o referencias a dos celdas, o incluso dentro de la función producto podemos meterle eh, ¿esto cómo se llama? Referencias a otras celdas, ¿vale? O otras funciones. Bien, entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, igual producto, abro paréntesis, y escribo, por ejemplo, 5, punto y coma, 6, puedo poner más de dos números, ¿eh? Y el 3, por ejemplo, esto me multiplicará 5 por 6 por 3, 90, ¿vale? Lo puedo poner así o puedo poner aquí a los números 6 y 3 en tres celdas, las celdas que sean, y, por ejemplo, aquí debajo voy a poner producto, abro paréntesis, este, punto y coma, este, punto y coma y este. Y se cierra paréntesis. Ahí está, 90. ¿Vale? O en el interior, en vez de, puedo sustituir cada parámetro de estos que he puesto, cada argumento que he puesto, por a su vez interiormente una función o una fórmula que haga algo. Por ejemplo, si yo pongo igual producto y ahora como primer número voy a poner una suma, 1 más 3, punto y coma. Ahora el segundo número voy a poner 2 más 4 y como tercer número voy a poner 9 dividido entre 3, por ejemplo, ¿vale? A ver qué daría esto. Me daría 72. Vamos a analizarlo. ¿Por qué me daría 72? Porque estos son 4. 1 más 3 son 4. 4 por 6, 4 por 6, 24. 24 y 9 dividido entre 3 son 3. Entonces 24 por 3 son 72, efectivamente. ¿Vale? Entonces, puedo anidar dentro de la función, en este caso producto, varias, o una, o dos, o las que sean, funciones. ¿Vale? Pero o fórmulas, pero deben estar bien escritas, con la sintaxis correcta. Vale, entonces la función producto también es una función bastante fácil de entender y de utilizar. Bueno, vamos con la función radianes. La función radianes, está relacionada con la función grados que estuve explicando antes, ¿vale? Pues la función radianes convierte a radianes un valor expresado en grados sexagesimales. Bueno, pues entonces, si pongo, por ejemplo, 45 grados,
Vale, pues para saber cuántos radianes son, pues aquí pongo radianes, abro paréntesis, selecciono la celda donde están los radianes y me dice que 45 grados son 0,78 radianes, ¿vale? Lo puedo cambiar, voy a poner por ejemplo 90 grados. 90 grados en radianes son 1,57, que es pi dividido entre 2, la mitad de pi. Si yo pongo 180 grados es exactamente el número pi, ¿vale? Si pongo 360 es 2 veces pi, 2 por pi. Vale, esto es la función radianes. Bueno, ya pasamos a la función raíz o rquad. Vale, aquí pongo raíz o rquad porque esta función, dependiendo de la versión de Excel que utilicemos, se llama raíz o se llama rquad, ¿vale? Al que estuvo programando esto para Excel en distintas versiones, pues le dijeron que tenía que cambiar la palabra raíz por la palabra rquad y bueno, yo no entiendo la necesidad que hay de cambiar el nombre de las funciones, pero bueno, que lo tengamos en cuenta. Raíz, pues esto devuelve la raíz cuadrada de un número. Bien, por ejemplo, si yo pongo el número 81, ¿vale? Y pongo aquí raíz y ahora marco esa celda donde está el número 81, cierro y me dice que la raíz del 81 es 9, sí, 9 por 9, 81, correcto. Bien, pero aquí también con la función raíz también puedo hacer exactamente lo mismo que hacía con otras funciones. En vez de poner el número directamente dentro, puedo utilizar pues, cualquiera de las funciones, ¿no? Bien, por ejemplo, igual, raíz, abro paréntesis y voy a poner 4 por 6 por 7 por 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que hace la función raíz es que realiza la operación interna que tiene entre los paréntesis, eso devuelve un número y a ese número se le hace la raíz o la raíz cuadrada, ¿vale? Y ya está, así de fácil. Bien, redondear, siguiente función. Bueno, pues redondear, sabemos todos lo que es, ¿no? Pues esto lo que hace es que redondea un número. Entonces, voy a utilizar el asistente de funciones, voy a buscar aquí la función redondear. Redondear, aceptar. Bien, entonces la función redondear lleva dos argumentos. El primero es un número que puede llevar decimales. Entonces, el número es, por ejemplo, 58, pongo aquí unos cuantos decimales, ¿vale? Y ahora el número de decimales, pues le voy a decir que 3, por ejemplo, ¿vale? Entonces vemos que con 3 decimales, yo le he puesto el número 54, 4, 5, 6, 8, 9, no sé qué, tal, bien, pero debería cortar aquí, ¿vale? Entonces, cortaría en el 6. Pero ahora, al redondear, como si el siguiente número es mayor o igual que 5, pues lo que va a hacer es que el último número que yo he recortado lo va a incrementar en 1. En este caso, el 6 pasaría a ser un 7, que es lo que va a ser el resultado, ¿vale? Le doy a aceptar y ya está. Entonces, la función redondear nos pide un número que normalmente llevará decimales y automáticamente le decimos cuántos decimales queremos coger de ese número, ¿vale? Y ya el último decimal lo redondeará o lo dejará igual dependiendo de si el siguiente es mayor o igual que 5. Así de fácil. Bien, residuo
o resto. Esta función, residuo o resto, está relacionada con la función cociente. La función cociente ya vimos que lo que hacía es que devolvía devolvía el resultado de una división pero solamente devolvía la parte entera del cociente, no devolvía la parte decimal del cociente si la tuviera, claro. Entonces esta función devuelve el resto de una división entera. Vale. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dividir 5 entre 2, ¿vale? 5 entre 2 sería 2,5. Pero si yo digo, a ver, tengo 5 coches y quiero dividirlo entre 2 personas, ¿cuánto toca a cada persona? Pues evidentemente cada persona tocan a 2 coches y sobra uno, ¿vale? O el resto es 1. Pues precisamente para este tipo de casos es donde se utiliza este tipo de fórmulas, la función residuo o resto. Entonces, aquí pongo igual, residuo o resto cambia, en algunas versiones de Excel se llama residuo la función y en otras versiones de Excel se llama resto. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. En mi versión, en este caso, la función es la función se llama residuo. Entonces, residuo, primero tenemos que poner el numerador de la división, ¿vale? Punto y coma, y luego el divisor, ¿vale? Y dentro, y me dice que 5 dividido entre 2, el resto de esa resta es un 1. Perfecto. Voy a cambiar aquí el 2, voy a poner, por ejemplo, un 3. 5 dividido entre 3, el resto es un 2. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues esta es una operación matemática que en cursos anteriores seguro que no habéis aprendido, ¿vale? Esto se utiliza mucho sobre todo en informática y en programación para diversas operaciones, ¿vale? Por ejemplo, una forma o una aplicación que se le puede dar a esta función es, por ejemplo, para calcular si un número, para ver si un número es par o es impar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo un número, por ejemplo el número 67, ¿vale? Si yo aquí al lado pongo residuo, ahora ese número, y lo divido entre 2, ¿vale? Si el resto de esa división entera es 1, o mejor dicho, no es 0, pues entonces ese número sería un número impar, ¿vale? Sin embargo, si ahora pongo, por ejemplo, el número 54, la división de 54 entre 2, el resto da 0, por lo tanto, ese número sería par, ¿vale? Esto cuando veamos funciones más avanzadas, pues podremos aplicarlo luego después, ¿vale? Parece una tontería, pero esto de, bueno, si un número se sabe fácil cuando es un número par y un número impar, sí, pero cuando eso lo queremos aplicar a muchos datos numéricos y tal, pues la cosa ya se complica, ¿vale? Pero una de las aplicaciones que se suele utilizar es para ver si un número es divisible entre otro, en este caso, si un número es divisible entre dos, ¿vale? Si, por ejemplo, yo tengo el número y quiero saber si este número es divisible entre 7, por ejemplo, pues puedo utilizar la función residuo. Y ahora pongo este número y un 7, ¿vale? Vale, si me hubiera dado un 0, significa que este número es divisible entre 7. Pero como el resto es diferente de 0, entonces este número no es divisible entre 7, ¿vale? Voy a cambiarle el 5 por un 4. Ahora sí. Ahora este número que yo he puesto aquí, al dividirlo entre 7, el resto da 0. Eso significa lo que acabo de decir, que ese número es divisible entre 7. ¿Vale? Entonces la función residuo o resto pues viene muy bien para hacer este tipo de cosas. Vale.
vamos con la función signo. La función signo es muy sencilla, ¿vale? La función signo devuelve el signo de un número. Devuelve 1 si el número es positivo, devuelve 0 si el número es 0, devuelve -1 si el número es negativo. ¿Vale? Vamos a probarlo. Vamos a poner primero aquí un número positivo. Pues, por ejemplo, 87. Debajo vamos a poner el 0 y debajo vamos a poner el -65. Vale, ya, entonces aquí. Igual, signo. Marco aquí. Y me dice que como el 87 es positivo, pues entonces me devuelve un 1. Aquí me devuelve un 0, ¿por qué? Porque este número precisamente es un 0. Y aquí me devuelve un -1, ¿por qué? Pues porque el -65 es negativo, y por lo tanto devuelve un menos. Así de fácil es la función signo, ¿vale? La función signo, también, igual que sucede con las demás funciones, aquí yo le he metido directamente, le podría haber puesto directamente un valor. En este caso lo que he hecho ha sido hacer referencia a una celda donde hay un valor numérico, pero yo aquí dentro puedo ponerle pues, una operación matemática si quiero, o una función que devuelva algo, ¿vale? Por ejemplo, yo pongo aquí igual signo, abro paréntesis y pongo 4 más 3 por menos 9. Ojo, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Si yo pongo esto así, ¿vale? Bueno, sí me ha funcionado, pero lo suyo es que como aquí está el por y aquí está el menos, lo suyo sería que el -9 lo pusiera a su vez dentro de paréntesis, ¿vale? Esto sería la forma correcta de ponerlo. Bueno, pues entonces en este caso la función signo realiza esta multiplicación, 4 por 3 que son 12 y multiplicado por -9 y hace esa operación y el número resultante, si es positivo, me da un 1 y si es negativo, me da un -1. Y si lo que da es un 0, voy a multiplicar esto ahora por 0, pues me devuelve un 0 para decirme que el número que yo le he metido o la fórmula que yo le he metido ahí, su resultado es un 0. ¿Vale? Así de fácil. Bien. Bueno, luego esta es la función prácticamente más fácil que hay, la función suma. La función suma es muy fácil y muy intuitiva. Bueno, la función suma, pues suma varios números. Puede ser muy fácil, ¿no? En la función suma, pues la función suma, aceptar, pues le podemos poner varios números, el 2, el 6, el 87, el 3, ¿vale? Aceptar y me hace esa suma, ¿no? Esto sería igual que si yo lo hago así, ¿no? Igual 2 más 3 más 67 más lo que sea, ¿no? Más 8. ¿Vale? O sea, se pueden hacer las sumas así de esta manera. Pero en la función suma se suele utilizar sobre todo cuando estamos intentando sumar rangos de números, ¿vale? Por ejemplo, voy a meter aquí en todas estas celdas, voy a poner números aleatorios, voy a utilizar la función aleatorio.entre, por ejemplo, entre 10 y 20, ¿vale? Esto lo pincho, lo arrastro para acá, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, voy a poner la suma de todas esas celdas. Entonces, en este caso, en vez de ir poniendo la celda A2, A3, A4, A5, A6, A7, etcétera, lo que voy a poner es indicar el rango. Entonces, esto es muy cómodo de hacer pinchando y arrastrando y ahí aparece reflejado el rango.
Fijaros que ahora entre la primera celda y la última ya no está puesto un punto y coma, sino que están puestos 2 puntos, ¿vale? Los 2 puntos indican que lo que hay aquí dentro es un rango. Es decir, un rango es un conjunto de celdas que suelen estar pegadas unas a las otras, ¿vale? Entonces, si yo le doy a intro, a ver, ¿qué pasa aquí? Vale, que no sé. Bien, pues me suma el valor. Lo que pasa es que aquí estos valores van cambiando, como veis, porque la función aleatorio y aleatorio.entre pues se van modificando cada vez que yo... Entonces, por eso el valor de la suma pues va variando, ¿vale? Pero la función suma sirve sobre todo, es muy útil para cuando queremos sumar rangos de valores, ¿vale? Sobre todo para eso. Bueno, la función sumar.si la voy a dejar para ahora después y voy a irme a la última función, la función truncar. La función truncar es muy parecida a la función de redondear, ¿vale? La función truncar devuelve un número truncado sin redondear. Vale, funciona igual que la función redondear, pero el último dígito no lo redondea. Vale, entonces aquí pincho ahí, busco la función truncar, aceptar, y el número pongo 14,25, vale. Un número decimal es 3. Vale, nos fijamos ahora que cuando yo le digo decimales 3, me va a coger el 1, 2, 3, los 3 primeros decimales, que son 2, 5, 6. El siguiente decimal, el que ya no se va a mostrar, es un 8. Por lo tanto, al ser un 8, el 6, claro, con la función redondear, el 6 se convertiría en un 7, pero en este caso, como truncamos, pues entonces no se redondea, ¿vale? Así de esta manera vemos que pues devuelve un valor truncado y sin redondear, y ya está, como acabo de decir. Así de fácil, ¿vale? Si hemos entendido la función redondear, pues esta función es igual. Bueno, la última función que vamos a ver va a ser la función sumar.si. Esta función es, dentro de las que hemos visto, es la más un poquito más complicada de entender, ¿vale? Es una función muy versátil y muy útil, ¿vale? Esta función lo que hace es que suma determinadas celdas si cumplen un criterio. Entonces, para que veamos un ejemplo claro y práctico, yo aquí he creado una pequeña tabla con un conjunto de pueblos de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, Albacete, de Cuenca y Toledo. Y entonces, pues, bueno, yo puedo utilizar la función sumar.si pues, para que me sume, por ejemplo, todos aquellos pueblos que son de la provincia de Albacete, o de la provincia de Ciudad Real, o de Toledo, o de Cuenca. Entonces esto, pues, es bastante, no es muy complicado de hacer. Voy a poner, por ejemplo, aquí, voy a poner provincia. Y aquí a la derecha voy a programar esta celda para que se pueda elegir solamente Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo. Y en la provincia, en la celda de abajo, voy a hacer que aparezcan el número de habitantes total, según lo que hay en la tabla. Número total de habitantes. O, Voy a poner así resumidamente. Voy a copiar el formato, bueno, voy a aplicarle a esta celda un borde y voy a pegar aquí, ¿vale? Ahora esta celda de aquí le voy a poner un borde. Bien. Para que aquí aparezca un listado con las provincias, para que no pueda poner cualquier cosa, pues para ello tenemos que darle a la pestaña datos,
y en la pestaña datos tenemos que buscar el botón de validación de datos, que es este botón que tiene este icono, ¿vale? Este icono de aquí, y es el botón de validación de datos. Entonces le damos y ahora los datos que yo voy a permitir en esa celda no van a ser cualquier valor, sino que va a ser una lista de datos. Entonces, puedo seleccionar el origen de las celdas de donde están puestos esos datos o bien los puedo escribir. Entonces, la lista sería, hay que ponerlo, cada palabra hay que ponerla entre dobles comillas. Entonces sería Albacete, coma, Ciudad Real, dobles comillas, coma. Bueno, no, las comillas no hay que poner, o sea, hay que poner punto y coma entre, no coma, sino punto y coma, entre cada uno de los elementos de la lista. Cuenca, cierro comillas, punto y coma, abro dobles comillas, Toledo, cierro comillas. Aceptar. Bien, de esta manera, bueno, vale, las comillas tengo que quitarlas. Voy quitando las comillas porque no hay que ponerlas. Vale, aceptar. Entonces así de esta manera, ahora sí. Puedo elegir cualquiera de los elementos de la lista que acabo de poner. Bien, bueno, pues aquí en número de habitantes, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la función sumar.si para que me mire en esa tabla, me mire los habitantes que hay en la columna población, dependiendo a la provincia que yo haya elegido aquí arriba. Entonces, aquí voy a utilizar la función sumar.si, sumar.si, abro paréntesis. Entonces, lo primero que tengo que especificar es el rango de las celdas que yo quiero, donde yo quiero comprobar el criterio. Entonces, en este caso, el rango sería estas celdas de aquí, ¿no? Desde C4 hasta C19. Bien, punto y coma. Ahora el criterio. El criterio, debo indicar qué criterio se debe cumplir para hacer la suma. En este caso, el criterio será la provincia que yo haya escrito aquí arriba. Yo puedo escribir aquí directamente una provincia, por ejemplo, Albacete. Pero claro, esto ya estará fijo aquí en esta fórmula. Entonces, yo como me quiero basar en lo que tengo hecho en la celda de arriba, pues en vez de escribir ahí directamente el dato, pues marco aquí esta celda. Entonces, se sumarán solamente aquellas celdas que cumplan esa condición, que sean iguales que esa celda de ahí arriba. Y ahora el rango de suma es dónde están los valores que yo tengo que sumar. Los valores que tengo que sumar están desde B4 hasta B19. Vale. Cierro paréntesis, le doy a intro, ¿vale? Y me dice que en la provincia de Albacete, de los pueblos que yo tengo aquí, pues seleccionados, pues me salen 59.882. Vale, voy a cambiar, voy a poner por ejemplo la provincia de Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real me salen 64.736. En la provincia de Cuenca, 20.739. Y en la provincia de Toledo, 27.318. Bueno, voy a comprobarlo, a ver si esto es verdad o no es verdad. Bien, voy a ordenar los pueblos por provincia. Entonces, en esta tabla simplemente me sitúo aquí, ¿no?, con el ratón en cualquiera de las celdas de la provincia, menos en la del nombre de la columna, no. Aquí, por ejemplo, y entonces ahora en la pestaña Inicio le doy aquí al icono o al botón de ordenar y le doy a ordenar de A a la Z. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Albacete. Me aparecen todos los pueblos de Albacete agrupados. Luego los de Ciudad Real,
luego los de Cuenca y luego los de Toledo. Entonces, simplemente aquí en la barra de estado, que es esta barra de aquí abajo, si yo selecciono lo que son los pueblos de Albacete, pues aquí me sale automáticamente la suma. Esa suma 59.882. Voy a comprobarlo. Albacete, 59.882, está bien. Voy a seleccionar aquí los de, bueno, voy a buscar los de la provincia de Ciudad Real, 64.736. Ahí está, 64.736, correcto. O sea que esto funciona bien. Entonces, la función sumar.si le tenemos que pasar tres parámetros o tres argumentos. El primero de ellos es el rango de celdas donde vamos a comprobar la condición. El segundo de ellos es la condición. En este caso, como la condición es y que sea igual a determinado valor, en este caso el valor yo lo tengo puesto en la celda esta de aquí arriba, la F3, pues por eso le pongo que el criterio debe ser que el contenido de cada celda del primer rango sea igual a lo que yo he descrito aquí arriba. Y por último, tengo que poner el rango de celdas que contiene los datos que se deben sumar, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer otro, ya que tengo esta tabla aquí, pues voy a sumar, por ejemplo, aquellos, la población de aquellos pueblos cuya población es superior a 10.000 habitantes. Entonces, para ello sería igual, suma, o sea, sumar.si, abro paréntesis. Ahora, como lo que quiero comprobar es que cada pueblo tenga más de 10.000 habitantes, pues lo que voy a hacer es que el rango debe ser este rango de aquí, donde están las celdas de la población. Vale. Ahora, punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio? Pues el criterio será que el valor de cada celda sea mayor estricto que de 10.000. Entonces, mayor que 10.000. Y el rango suma va a ser exactamente el mismo rango que donde hemos comprobado el criterio. Ahí. Bueno, cierro paréntesis, le doy a intro, ¿vale? Bueno, me da un error. Vale, el error va a ser que el criterio hay que ponerlo entre comillas dobles. Ahora sí, ¿vale? Entonces el criterio, antes no hemos puesto comillas dobles porque estamos haciendo referencia a una celda en concreto, pero en este caso, como ya estamos escribiendo un criterio con el signo mayor que, menor que, etcétera, pues ahora sí ese criterio hay que ponerlo entre dobles comillas. Entonces me dice que en total los pueblos que superan 10.000 habitantes pues tienen un total de 120.000 habitantes, ¿no? 120.685. Vamos a comprobarlo. Voy a seleccionar la roda, mantengo pulsada la tecla control en mi teclado para que se vayan seleccionando distintas celdas aunque estén separadas. Esta, 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 esta y esta. Bien. Entonces aquí ahora en suma veo que me sale 120.685. Exactamente el mismo valor que me aparece aquí arriba, con lo cual ha salido bien. Vale, voy a hacer el último ejemplo. Ahora voy a sumar aquellos pueblos cuya población es menor o igual de 10.000 habitantes, por ejemplo. Entonces, igual, sumar.si, abro paréntesis, el rango va a ser el mismo rango, desde B4 hasta B19. Vale. ¿Cuál va a ser el criterio? Pues el criterio es menor o igual que 10.000 y, como ya hemos visto antes, hay que meterlo entre dobles comillas. Entonces, menor o igual que 10.000. Se cierran las comillas, lo importante, ¿vale? Ese sería el criterio. Y ahora el rango de suma, pues el rango de suma también va a ser desde B4 hasta B19. Cierro paréntesis, le doy a intro y me da, me dice 51.990. Vamos a comprobarlo. Voy a seleccionar aquellas celdas que son menor o igual que 10.000 o de 10.000. Esta, tengo pulsada la tecla control,
esta y esta. Vale. Aquí me sale, en la barra de estado me sale 51.990, exactamente el mismo valor que me sale aquí arriba. Con lo cual, esta función es correcta. ¿Vale? Así es como funciona la función sumar.si. Es una función muy útil y que nos puede valer para realizar un montón de cosas. Bueno, pues hasta aquí las funciones matemáticas más importantes que considero yo para aprender en Excel.